permítame. Doctora. ¿Preguntas? Sí. Dice que la forma de manejar un derrame de pericardio sería drenando, pero ¿cómo se drena? ¿Cómo se Una mete pericardio. Una pericardiocentesis. Sí, hay que meter la aguja y sacar todo el líquido. Ok. Bueno, gracias. Es que no sé cómo se llamaba. Pensé que solamente... Pericardiocentesis. Ok. Ok. Espero que les llegue a tocar, por lo menos verlo. Bueno, ustedes van a, cuando lleven su internado, pues van a hacer las, de la panza, ¿cómo se llaman esas? Las paracentesis. En los pacientes que tienen los hepatópatas, esos empiezan a acumular grandes volúmenes en el abdomen y pues hay que drenarlos constantemente. Van a llegar mucho a servicio de urgencias de que, ay, otra vez llegó el chanito con su abdomen todo prominente. Y a ustedes les va a tocar picarlas. Nada más cuestión de, como es pura agua lo que está acumulando, nada más meten su catéter y ya, hay nada más que no se tape la manguerita y ya que se drene todo lo que se tenga que drenar y ya se va el paciente. Y luego ya pues volverá tarde o temprano. El pericardio pues es más o menos semejante, pero pues no es la misma cantidad de volumen y pues en teoría no, esperemos que no sea algo tan crónico como lo sería en aquellas otras enfermedades. Y pues es algo similar. Claro, la parrilla costal está un poquito más dura, hay más músculo que atravesar y pues se requiere que esté con un ecocardiograma, yéndose por un ecocardiograma para no ir a picar a otras cosas. Ojalá, espero que les toque ver el procedimiento. Bueno, en el caso de las pericarditis, las dividimos en agudas y crónicas. Y casi siempre son consecuencias de otras enfermedades. Por ejemplo, la miocarditis que veíamos en la clase pasada, también es común que no solamente afecte el miocardio, sino que también al pericardio, y esto hace que esto va a provocar cierta patología. Los trastornos sistémicos también pueden llegar a repercutir. Las metástasis a distancia de neoplasias también no es común, o las técnicas quirúrgicas cardíacas avanzadas, por ejemplo. Lo más común que se hacen en urgencias es la colocación de un catéter venoso central. A veces puede llegar a lesionar un poquito ahí alrededor. Entonces, las pericarditis primarias pueden, por lo regular, van a ser de origen vírico. Prácticamente las mismas enfermedades que nos provocaban, las mismas infecciones virales que provocaban la miocarditis son las mismas que nos van a provocar la pericarditis. También podemos tener infecciones ya crónicas, como por ejemplo tuberculosis o hongos. No son comunes. La tuberculosis en el pericardio no es común, pero recuerden que somos un país muy tuberculoso. La vamos a ver en sitios donde uno nunca se espera. La pericarditis aguda nos puede provocar un derrame de tipo seroso, y pues como les mencionaba ahorita, a veces consecuencia de algunas otras patologías sistémicas, como la fiebre reumática, el lupus, esclerodermia. Ya saben que ese tipo de enfermedades, las enfermedades autoinmunes, provocan inflamación en todos los tejidos. O una infección vírica en otra localización también puede llegar a repercutir aquí en el pericardio. Y los tumores, bueno, ahorita la vemos, pueden provocar una pericarditis aguda así de tipo seroso, pero lo más común es que sea de tipo hemorrágico. Bueno, ahorita lo vemos más adelante. ¿Cómo veríamos el corazoncito acá? Con un leve infiltrado inflamatorio. Nada más veríamos el pericardio visceral, nada más con algún que otro linfocito. Y en el caso de que sea una pericarditis que esté asociada a neoplasia, de vez en cuando podemos encontrar las células neoplásicas, de vez en cuando podemos encontrar ya células malignas aquí. La pericarditis aguda la dividimos en serosa y la más común, ahora sí, es la pericarditis fibrinosa. Bueno, entre ambas son las más frecuentes, pero la fibrinosa puede ser un poquito más porque son más comunes las patologías que la van a provocar, como los infartos. Y también los traumatismos les pueden llegar a ocasionar. En este caso, veríamos el pericardio como más rugoso. Aquí, además de haber infiltrado inflamatorio de tipo crónico con los linfocitos, también a veces vamos a ver los neutrófilos. Y una vez que ya se empieza a resolver este problema, es lo que nos va a hacer que veamos esa superficie rugosa. El proceso cuando empieza a organizarse, ya que empieza a alisarse todo este infiltrado inflamatorio, así se vería. Y vean cómo vemos al microscopio el pericardio. Así lo veríamos macroscópicamente, nada más como una superficie rugosa. Y esto, pues clínicamente ustedes lo van a detectar como a la auscultación se va a encontrar como un roce pericárdico.
que lo pueden distinguir de los ruidos que encontraríamos en el pulmón. Cuando encontramos, ¿cómo se llaman? Estertores. Lo podrían distinguir pues con la respiración. Si el estertor que están escuchando pues es de pulmón, pues al momento de que el paciente deja de respirar, se deja de escuchar el ruido. En cambio, un roce pericárdico pues va a ser constantemente independientemente del que el paciente esté respirando o no. Al microscopio así lo veríamos. Todo eso rosita que ven aquí es fibrina. Y entre esta fibrina está el inflamatorio que ya empieza a resolverse. Lo más común es que esto se resuelva de manera espontánea. El propio cuerpo empieza a lisar y degradar todos los componentes y ya se resuelve el problema. Aunque ocasionalmente puede cicatrizar de una manera no tan favorable para el paciente, y ahora sí tendríamos una pericarditis crónica ya cicatrizada. Bueno, en este corazoncito que ven aquí, además de tenerlo todo rugoso, aquí este paciente tuvo una pericarditis, pero ahora más bien fue consecuencia de las células neoplásicas. Y pues así es como las vemos. Estas células que ven aquí no tienen nada que ver con linfocitos, no tienen nada que ver con las que esperaríamos ver aquí en el pericardio y llaman mucho la atención, además de toda la atipia. Varían mucho en forma y tamaño, los núcleos están todos feitos, no están para nada parejitos y están aquí entre la fibrina. Esa es la ventaja de realizar la pericardiocentesis. Si tienen un paciente que ya lo conoce, que ya saben que es insuficiencia cardíaca, etcétera, pues no hay ningún problema, pero si es un paciente que de repente empezó a desarrollar un derrame pericárdico y sospechan que no tiene idea que pueda llegar a ser, sospechan que a lo mejor se vuelve una neoplasia, es importante mandar ese líquido a patología, porque estas celulitas que ven aquí se van a desprender al líquido y las podemos llegar a ver al microscopio sin necesidad de tener que cortar el pericardio ni hacer un procedimiento invasivo ni nada. Simplemente toman el líquido. Bueno, hay que fijarlo primero. ¿Cómo lo van a fijar? Sacan el líquido. La misma cantidad de líquido que tengan, le van a echar alcohol al 50%. Sacan 10 mililitros de líquido pericárdico, le echan otros 10 mililitros de alcohol al 50%. Y ya eso se manda a patología. Aquí lo que hacemos es centrifugarlo y luego ya después lo preparamos y lo vemos al microscopio. Y a veces ya llegamos a detectar las células neoplásicas. Y si se fijan, pues le logramos al paciente pues, un procedimiento muy invasivo. Y ya hacemos el diagnóstico relativamente fácil. La pericarditis fibrinosa o serosa es de las más comunes. A veces podemos llegar a tener una pericarditis purulenta. Esto se da por las bacterias, por lo regular. Y puede ser por una extensión directa del miocardio o más comúnmente de los pulmones. A los pulmones es más común que tengan una enfermedad bacteriana, una neumonía bacteriana, y si está cerquita del mediastino, se puede diseminar desde la pleura hacia el pericardio. Y de esta manera, pues tenemos ahora sí el material purulento aquí en el pericardio. También en algunas otras situaciones, por ejemplo, habíamos estado viendo la endocarditis infecciosa, que tiene sus pequeños trombitos sépticos. Estos se pueden desprender, pasan las arterias y pueden llegar a pasar hacia el espacio, hacia el pericardio. Y pues esto no tengo que decirles cómo se ve macroscópicamente, ya han visto pus en algunas otras localizaciones, y es exactamente lo mismo que se va a ver aquí en el pericardio. También me imagino que con el doctor Ibarra, cuando lleva las clases de patología básica, veían las apéndices, veía cómo se empezaba a cubrir por unas natas como de color gris verdoso, que son las natas fibrinopurulentas. Es exactamente lo mismo que veríamos aquí en el pericardio y en otras localizaciones. Así se ven la inflamación aguda en todos los órganos. Si no está relleno cremosito, si no está así como aguadito, la típica pus, a veces ya está cuajadita y se ve así como las natitas nada más. Y pues veríamos el pericardio aquí más enrojecido, más granular y además de todo el exudado que tendríamos. Como este proceso es un proceso inflamatorio ya más importante, este es el que más comúnmente puede llegar a cicatrizar de manera importante, provocando una pericarditis ya constrictiva o crónica. Y vean, aquí tenemos el pericardio. Y pues como en cualquier tipo de inflamación aguda, lo que vamos a ver más abundantemente son los neutrófilos. A veces también veríamos las colonias bacterianas ahí y la necrosis que conlleva todo este proceso. La pericarditis hemorrágica, bueno, está aquí el líquido, en lugar de verlo así como ceroso o la típica pus, lo vamos a ver como más chocolatoso. Y pues esto es casi, está
frecuentemente asociada a una neoplasia maligna que se haya diseminado hacia el pericardio. Es cuando lo veríamos así más aparatoso como en este caso. Vean, por ejemplo, este pericardio, que se ve así nada más rugosito, pero que está como que todo suavecito, como que se va a resolver. En cambio, esta, pues, ya se ve como muchísimo más aparatoso que el anterior, ¿verdad? Y esto, pues, está provocado por las células neoplásicas. El líquido que veríamos sería diferente, sería como, no tanto, no tan hemorrágico, porque no sería tanto sangre fresca, sino más bien un tanto turbio y chocolatoso, porque ya se empieza a degradar todos los componentes, además de que también hay fibrina. Si ver este líquido, es sumamente importante que lo manden a patología, recuerden, fijado, va con alcoholito, para que podamos conservar las células y verlas de la mejor manera posible. También a veces algunas infecciones bacterianas, conforme se van empezando a resolver, pueden llegar a provocar este tipo de líquido. La tuberculosis no es tan común que llegue a provocar esto. Más bien en la tuberculosis ya saben que es el gaseoso, el material es gaseoso, el típico relleno cremosito. Y como este líquido pues es turbio, más denso, es común que pueda terminar en el taponamiento cardíaco. Bueno, le mencioné ahorita que la pericarditis gaseosa es casi patognomónica de tuberculosis, aunque algunos hongos también la llegan a provocar. Pero recuerden, los hongos no es tan común que llegue a afectar el pericardio. Y pues aquí lo que sucede es que los hongos pues sí pueden llegar a diseminarse de manera directa, pero lo más común es que sea desde alguna localización contigua. Por ejemplo, tenemos el pulmón, tenemos los ganglios del pulmón. Van a drenar ya sea la tuberculosis o los hongos hacia los ganglios linfáticos mediastinales, y de estos ganglios mediastinales pasan al pericardio. Y bueno, esto era la causa, anteriormente era lo que más comúnmente provocaba una pericarditis constrictiva crónica. Ya les había estado mencionando que lo más común era que se resolviera, pero no siempre se resolvía, a veces que generaba algunos procesos de adherencia. Y mientras más importante es el proceso que haya desencadenado la pericarditis, es más probable que termine en esta mediastinopericarditis adhesiva. No solamente las pericarditis, también en algunas radiación del mediastino, que ya no se utiliza tan frecuentemente, o por ejemplo pacientes que tenían cáncer de mama, que se les daba radioterapia, pues a veces podían llegar a provocar una mediastinopericarditis adhesiva. Esto, aunque se puede ver un tanto aparatoso, por lo regular no llega a repercutir mucho en la función cardíaca. Aunque si llega a ser más importante, si ya llega a ser un engrosamiento más denso, más grueso, ahí sí es cuando puede repercutir en el llenado del corazón. A lo mejor el paciente no tendría normalmente ningún problema hasta que empiezas a aumentar la demanda del corazón. Cuando empiezas el ejercicio, el estrés emocional, y si es importante la cicatriz, ahora sí, es cuando llega a repercutirse, cuando llega a haber sintomatología por esta mediastinopericarditis. A decir, y así es como se veía, pues veríamos el pericardio engrosadito. En ocasiones llega a ser tan importante que ahora sí llega a ser constrictivo. Vean este pericardio, cómo se ve como todo grueso y hasta pareciera que tronaría, ¿no? Si empezáramos a quitar como que hasta crujiría. Y sí, porque a veces llega a tener calcificaciones. Esto era común que fuera consecuencia de la tuberculosis. La tuberculosis ya saben cómo es destructiva y pues ya una vez que se empieza a resolver, provoca una cicatriz fibrosa y esta cicatriz fibrosa pues puede empezar a calcificarse. Y ahora sí ya que tenemos esta cicatriz tan bien formada, esto sí va a limitar la expansión del corazón. Aquí sí hay que operar, hay que quitar este pericardio para que el corazón pueda extenderse de manera como debe de ser. Entonces, pues a lo mejor la mediastinopericarditis adhesiva, la cicatriz ya estaba, pero no repercute tanto en la función cardíaca, pero si ya la tenemos, ya está calcificada, ahí sí hay que quitarla. Y así lo veríamos. Normalmente el pericardio es delgadito, unos 3 milímetros, 3, 5 milímetros y mucho, y en ocasiones llega a ser tan importante el proceso de cicatrización que llega a medir hasta 3 centímetros de diámetro y se ve así, todo lleno de colágeno, puro colágeno aquí entre lo que debería de haber más bien grasita, aquí ya se reemplazó por colágeno.
Y de vez en cuando, alguna otra calcificación basófila o sea azulita, la podríamos llegar a ver aquí. Y ya es todo lo del tema, muchachos.